El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Como estamos en el mes del perdón, vamos a hablar acerca del perdón. Hoy vamos a ver por qué hay que celebrar el perdón y por qué es tan necesario el perdón. No podemos ver en una sola enseñanza, que por cierto tenemos un tiempo limitado, no podemos ver todo acerca del perdón. Así que hoy vamos a ver el motivo del perdón. El motivo del perdón es la ofensa. La ofensa. Por eso el título del estudio de hoy, la predicación de hoy es la ofensa universal. Y vamos a tomar como base para nuestra meditación la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Alguien? Muy bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la grandota. Ungida. Poderosa. Esa Biblia es buena para echar demonios. ¿Hay otra? Aquí hay otra Biblia. Recuerden que aquí no leemos la Biblia en el celular. Bien. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es... ¿Qué es el pecado? Infringir la ley, ¿qué es? ¿Y qué es el pecado? ¿Ya despertamos? Mire el pasaje, hermana Delfina. La paga del pecado es muerte. ¿Pero qué es el pecado? Infracción de la ley. Cuando infringimos la ley, ¿cómo se llama eso? Pecado. Hay otro nombre que también se le da, no es propiamente pecado. Pecado se denomina todo aquello que es violación de la ley de Dios. Pero también hay delitos. Y el Señor Jesús muere en la cruz para salvarnos de delitos y pecados. Pero hoy vamos a hablar acerca del pecado. Porque el pecado es la ofensa por la que nosotros celebramos el perdón. La única medida para saber qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado es la santidad de Dios. El único que a mí me indica qué es pecado y qué no es pecado es Dios. Amén. Amén. Para otras personas, para quien no está debajo de la cobertura del Dios de Israel, el Dios de Abraham, habrá otras cosas que son pecados. Ejemplo, para algunas personas es pecado
o delito predicar la palabra públicamente, la Biblia. Pero sabemos que Dios dice que no es así. Allí es donde nosotros entramos como en una especie de conflicto, porque la meta de nosotros es agradar a Dios. La regla de conducta entre lo que es pecado y lo que no es pecado es Dios, porque Dios es santo, 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 3 veces santo. Y todo lo que es santo es completamente opuesto al pecado. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. En lugares, hay muchas iglesias donde no se habla del pecado, para no ofender la susceptibilidad de los oyentes. Todos somos pecadores. Amén. Amén. La única manera de que no seamos pecadores es que salgamos de este mundo con un cuerpo distinto. Pero como eso no se ha dado, o alguien ya por aquí se glorificó el Señor, no sé. No, ¿verdad? Entonces, todos somos pecadores. La diferencia que hay entre un pecador que ha creído en Jesús y un pecador que no ha creído en Jesús es que Jesús toma el arrepentimiento de esa persona como prenda de su credibilidad. Creyó y se arrepintió. Si creyó pero no se ha arrepentido, allí no hay salvación. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque todos nosotros hemos nacido en pecado. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Salmo 51 lo dice. Fuimos concebidos por una persona pecadora y engendrados por una persona pecadora. El resultado es una persona pecadora. Hemos sido concebidos en pecado. Eso no tiene nada que ver con la conducta de su papá o su mamá. Es cuestión de naturaleza. Como hemos sido concebidos, engendrados en pecado, entonces somos pecadores. Pero Dios no nos hizo pecadores. Amén. Amén. Dios no nos hizo pecadores. El primer hombre, la primera mujer que Dios crea con sus propias manos, los hace limpios e inocentes. Pero son ellos los que pecan. Al ellos pecar, esa naturaleza adquirida, pecaminosa, es transmitida a sus hijos. Pero si el pecado no es algo que se ve, no podemos decir de qué color es el pecado, o de qué tamaño, o a qué huele. El pecado es un estado espiritual. ¿Lo puedes repetir conmigo? El pecado es un estado espiritual. Entonces, una persona, hay mucho que decir acerca del pecado, pero vamos a tratar aquí de sintetizar lo más que podamos. Una persona que no ha recibido a Jesús como Salvador de corazón y se ha arrepentido de sus pecados, está muerta espiritualmente. Esa es la gran diferencia. Sigue viva biológicamente. La persona está viva biológicamente, pero espiritualmente está muerta. ¿Por qué la fiesta del perdón? Porque hubo una ofensa. Hubo una ofensa. Y por esa ofensa todos hemos ofendido. La naturaleza con la que Dios hizo al hombre inicialmente cambió por causa del pecado. El hombre ya no sería inocente. Ahora el hombre sería consciente de su estado pecaminoso, de su estado de suciedad. No sé si me estoy explicando. Amén. El hombre fue creado por Dios inocente.
La meta de Dios con el hombre era perfeccionarlo. Pero el hombre pecó. ¿Cómo que pecó? No hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. En cambio hizo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer. Ese hecho cambia la naturaleza espiritual del hombre. Nosotros no solamente somos carne y hueso, nosotros también somos espíritu y alma. El reflejo del pecado en la raza humana se da inmediatamente en el cuerpo espiritual, pero en el cuerpo físico se da progresivamente. Envejecemos, nos enfermamos y morimos. Si yo entiendo bien el tema, voy a tener más discernimiento con mis acciones, con mi corazón, con lo que hay en mi mente. Vamos a dar una evidencia de que el pecado es real. Porque hay gente que dice que el pecado no existe. O sea, somos seres con instintos. No somos animales. Los animales viven por instinto, nosotros no. Nosotros tenemos alma. Los perros se aparean en la calle públicamente por instinto. El ser humano no. Bueno, yo sé que algunos lo hacen, pero eso es pecado y es delito. Eso no está bien de ninguna forma. Bien. Nosotros somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y esa semejanza se dañó. Es como tener una copia original y sacarle fotocopias a esa copia original. Es perfecta. La fotocopia no es perfecta. Para que la original, la copia sea original, sea igual a la original, debe ser igual. Nosotros somos imagen de Dios, pero es una imagen que se dañó. Bien. Los ateos dicen, si Dios no existe, no existe el pecado. Porque es que la palabra pecado está dentro del marco de lo religioso. El pecado condena, o en la práctica del pecado y la naturaleza pecaminosa empuja al hombre a hacer cosas que van en contra de la santidad de Dios. Ese pecado no es contemplado como delito en muchos aspectos en el mundo. Entonces, los ateos dicen, si Dios para mí no existe, entonces yo no lo ofendo. Por lo tanto, el pecado no existe. Entonces usted ve que viven vidas muy sucias, muy inmorales. Practican la poligamia y otra cantidad de cosas, drogas, mentira. Ellos cierran, tratan de apagar esa luz que Dios puso, que se llama la conciencia. Esa luz que indica, esto no es bueno, ten cuidado. Ellos la apagan para tratar de vivir como ellos creen que es lo conveniente para ellos. Eso dicen los ateos. El pecado no existe. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Y el pecado solamente ofende a Dios. Entonces, ¿de qué se cuidan los ateos? De no volarse el semáforo en rojo, de no matar. Lo que sí considera la ley de los hombres delito. Entonces, pero aquí nadie es ateo. Ahora, el ateísmo es una práctica de algunos pensadores que niegan no la existencia de Dios, porque el ateísmo propiamente no existe. Básicamente ellos están en oposición a Dios. O sea, Dios, yo no estoy de acuerdo contigo, por lo tanto no te reconozco en mi vida, así que no te metas. Eso es ateísmo.
Así que puede imaginarse cuántos ateos hay que dicen que son cristianos. Yo soy cristiano, pero yo hago lo que quiera. ¿Sí ven? ¿Por qué el ateísmo no existe? Porque no puedes decir que algo que no existe, existe para poderlo negar. Lo digo de otra forma. Si Dios no existe, ¿por qué tratan de negarlo? Sencillo, porque existe. Todo aquel que te pregunte, dame una muestra de que Dios existe y me convierto. Ok, dame una muestra, dígale usted, dame una muestra de que no existe y lo niego. Ah, bueno, pues no pueden. Porque es que la relación con Dios es personal. ¿Ve? Bien. El determinismo. ¿Qué dice el determinismo? Estas son corrientes filosóficas. Estuvimos en una conferencia donde nos enseñaron: la persecución contra la iglesia no es material o física, es ideológica. Ahora, el mensaje del evangelio es perseguido por el mismo gobierno que antes perseguía de otra forma. Ahora la táctica de persecución cambió. Ahora se emiten ideas, decretos. Una de las cosas que nos enseñaron en la última conferencia que tuvimos es que ya la bigamia es permitida en Colombia, no es un delito, pero sigue siendo un pecado. El incesto no es contemplado como delito, pero es un pecado. Entonces, hay situaciones así, situaciones en las que se está persiguiendo a la iglesia. Hay un hermano que trabaja como psicólogo en un lugar y él tiene que dar una especie de valoración de si la persona que va a abortar puede abortar, y un médico que tiene que dar también su valoración porque ellos son funcionarios del gobierno. Entonces, si toda la evidencia indica que la persona debe abortar por cualquier cosa, ellos deben apoyar, pero ellos son cristianos. Y ellos preguntan, ¿qué hacemos? Un notario que es cristiano, si se niega a casar a dos personas del mismo sexo, o un funcionario del bienestar se niega a entregar un niño en adopción a una pareja, va a tener problemas serios. ¿Sabe cómo se llama eso? Persecución. Y hay otros ejemplos más que nos dieron y tenemos que realmente estar firmes en lo que hemos creído, porque a muchas iglesias les quieren mover el piso. Bien, el determinismo es otra ideología que está circulando por las calles. ¿Saben dónde se mueven más estos pensamientos? En las universidades. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que las personas que llegan a los altos puestos de eminencia en el país o son ateos o son agnósticos. No se sabe. Agnóstico es no se sabe. Sí, son nihilistas. O sea, no sabemos si hay o no hay Dios, porque ni se muestra ni se esconde. Esas personas son las que están ahora mismo, ¿y sabe qué? Es el 5% de la población colombiana. Están estudiando y aprobando leyes en contra del mayor porcentaje de la población colombiana que es creyente. Entre esos creyentes están católicos, evangélicos, mormones y todos los demás. Eso se llama persecución. El hedonismo. ¿Qué dice el hedonismo? No, el cuerpo fue hecho para el placer. Porque, ¿por qué va a ser pecado que yo sea promiscuo? Escuche,
si mi cuerpo lo demanda? ¿Estamos escuchando bien? El hedonismo es otro pensamiento que dice que al culto hay que darle culto al templo, al cuerpo, y que por lo tanto entre parte de ese culto está dejar que el cuerpo se desenfrene. Eso enseña el hedonismo. El hedonismo es el amor al placer. Y aquí se habla no solamente de la sexualidad. Muchos piensan en la sexualidad. Hay otros placeres. La comida, las drogas, el alcohol. Bien. Los hedonistas piensan que esto es por naturaleza. Si el cuerpo se eriza, hay que rascarlo. ¿Sí ven? Tenemos a los que creen en la predestinación. La corriente teológica, esto es un poco más, se consideran cristianos, que dicen que ya Dios creó a todos los que se van a condenar en el infierno, están creados y ellos hagan lo que hagan, no van a poder ser salvos. Y a los que son salvos, los que van para el cielo, hagan lo que hagan, no se van a perder. Porque ya Dios destinó a unos para condenación y a otros para salvación. Entonces, si Dios hizo eso así, ¿por qué preocuparme por pecar? Miren, la concepción que tiene la comunidad y el mundo entero acerca de lo que es el pecado va de acuerdo a sus propias reglas. No tienen a Dios. Se considera que una persona, después que lleve todo el bien a su casa, tenga la nevera llena, puede tener amantes. Pero eso está bien visto. Porque en su regla personal, es una persona correcta. Cuando nosotros nos encontramos con la gente, a veces hay hermanos que se enfrascan en algunas discusiones. Esto sí es pecado, esto no es pecado. Vean, mi hermano, esto es tan individual. Cuando una persona se convierte a Cristo, que llega a la iglesia, es el Señor el que va limpiando su vida, no nosotros. Entonces, cuando una persona decide, bueno, ya yo no voy a tomar más, pero nadie se lo prohibió. Entonces dicen los demás, la familia, le prohibieron en la iglesia tomar. No, es que la persona, por la influencia del Espíritu Santo, decidió no beber más. Y nadie se lo prohibió. O aquí a alguien se le ha prohibido algo. Cada uno va dejando, es algo de mutuo acuerdo. Yo quiero y por lo tanto yo dejo que el Espíritu Santo me limpie. Hermano, hablar de la limpieza, de todas esas prácticas que se enquistaron en mi alma, es eso. Quitar el vocabulario malo, sucio, quitar las mentiras, quitar los malos pensamientos, quitar las prácticas de... Bueno, ahí el apóstol Pablo da una lista, pero cada uno. Es más, aquí no hay una sesión de oración en la que te vamos a quitar ese pecado ya. No, hermano. Incluso se pueden echar los demonios, pero la práctica, dejar el pecado, es decisión de la persona. Bien. El origen del pecado. Ya sabemos, ¿el pecado qué es? Muy bien. Hay tres orígenes, tres fuentes del pecado. Una, Satanás. Pero Satanás no tiene toda la culpa. Hay otra, el mundo. Y está la más peligrosa y la de más cuidado. Mi corazón. Mi corazón. El enemigo lo que tiene es que ver qué hay en tu corazón para entonces ofrecer. Por eso es que él acecha
Porque es que de esa manera Él sabe qué queso ponerte para que peques. ¿Por qué el diablo no tiene tanta culpa en el pecado del hombre? Porque es que el hombre es pecador. El hombre es el que toma la decisión. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Bien. El mundo. Bueno, dice el mismo Juan ahí en la carta que la vanagloria de la vida. ¿Ve? No te dejes. Vamos a mirar el pasaje, está aquí. Las cosas que están en el mundo, capítulo 2 de Primera de Juan, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Fíjese, es que hay gente que ama al mundo. Es que yo no puedo dejar de oír esa música. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, no, pero Dios está conmigo. Esa es tu opinión. Hay mucha, encontré un dicho que me gustó y lo publiqué. Hay mucha palabra de Dios me mostró, Dios me dijo, bien visión, bien sueños, pero tienes que apegarte a lo que dice la Biblia. Y si tuviste un sueño 10 veces de que estabas nadando en billetes, hermanos, es que algunos de nuestros sueños son raros. La Biblia dice que debes tener contentamiento con lo que tienes. Solamente di un ejemplo, hay muchos más. Entonces, fíjate más en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, el mundo pasa, el mundo va pasando, y sus deseos, anhelos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojo con el mundo. Ahora, un paréntesis aquí. ¿Cómo entra el mundo en la vida de una persona? Debes controlar todo aquello, las amistades, la televisión, todo aquello que el mundo te ofrece así. Cuando vas en la calle y te dicen, venga, a 5.000. Mira, el mundo te está ofreciendo. Esa es la forma como el mundo ofrece. Pero eres tú quien decide. Bien. El corazón. Mateo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, adulterios, fornicaciones. Y la lista sigue, hermano. Las mentiras y todo lo que. Del corazón. ¿Por qué Satanás pecó? ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Tú no puedes decir, por ejemplo, ay, me tomé una botella de licor. Dios, ¿por qué me hizo tomar esa botella de licor? Echándole la culpa a Dios. O Dios, ¿por qué me hizo comprar eso si yo no me gano tanto? Sí, ¿por qué permitiste, Señor? No, mi hermano, cuida tu corazón. Hay un proverbio que dice, entrégame, el Señor dice, entrégame tu corazón. Porque el corazón del hombre es engañoso. Y cuidado, mi hermano. El necio hablaba consigo mismo. ¿Ve? Imagínese, el necio se llamaba Prócoro. Prócoro, tú sí eres inteligente, Prócoro. Habla con Dios, no hables con tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Habla con Dios. Pídele consejo a Dios, no hables con Prócoro. Bueno.
Hay dos tipos de pecado. Dos tipos de pecado. Uno es el pecado personal. El otro es el pecado universal u original. ¿Cuántos tipos de pecado hay? Dos. El primero. Personal. ¿Y el segundo? Universal. El pecado personal es aquel que cometemos nosotros individualmente. Y el pecado original o universal es el que hemos recibido por medio de los genes de nuestros padres. Por cuanto todos pecaron. Tu papá y tu mamá te transmitieron todo el pecado que ellos habían recibido de sus antepasados. Y tú recibiste toda esa carga. El único ser humano que nació sin pecado es Jesús de Nazaret. A él no lo engendró ningún varón. Quien transmite el virus del pecado es el varón. Porque el varón es el que engendra. Pero la mujer es igual pecadora que el varón. Pero ¿quién lo transmite? El varón. Jesús no fue engendrado por voluntad humana, por ningún hombre. José no engendró a Jesús. ¿Quién engendró entonces a Jesús? Ah, el Espíritu Santo. Muy bien. Por eso él era sin pecado. De verdad que me hubiera gustado ver la piel de Jesús, el cabello de Jesús, el cuerpo, no sé. Yo creo que Jesús no tenía mal sudor, ni mal aliento. Muchas cosas. No tenía pecueta, no, Señor. Porque es que todas estas cosas que mencioné son por causa del pecado. Y se lo voy a decir de una forma más dura. Nos estamos pudriendo vivos. Por el pecado. El pecado envejece, enferma, mata. No fuimos diseñados para morir, pero por causa del pecado Romanos capítulo 5. Le voy a pedir a mi hermano Gilmar que lo tenga allí, si lo puede poner en la pantalla. De pronto no nos va a alcanzar todo el tiempo para ver lo que estamos viendo, pero ponga atención a esto de los tipos de pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Abra su Biblia, no la cierre. 5:12, Romanos, ¿cómo dice, hermano Gilmar? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el pecado universal. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo inocente, sin pecado. Cuando Adán peca, transmite esa misma esencia de pecado que él había adquirido a su descendencia, nosotros. Por eso, para nosotros poder, estamos hablando del pecado universal, para nosotros poder ser salvos, tenemos que ser lavados de esa naturaleza pecaminosa. Pero no es tan fácil, hermano. Para nosotros es fácil. Para Dios no fue fácil. Piense un momento, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cómo limpiamos el pecado del hombre? ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo cambiamos la naturaleza del ser humano caído, podrido, en pecado? ¿Cómo? Quiero darle un ejemplo. ¿Usted puede hacer que un gato ladre? Es naturaleza.
el gato no puede. Las caricaturas son las que hacen que el gato ladre, pero no. Dígame, ¿usted cree que el hombre alguna vez pueda hacer, por soberbia, por demostrar que puede, podrá hacer que un gato ladre como perro? No, hermano. Bueno, piense usted que el gato somos nosotros. Dios sí nos puede hacer ladrar, porque es cambio de naturaleza. Estoy explicando, hermano. Otro ejemplo. ¿De qué material es este púlpito? Madera. ¿Usted cree que hay alguna forma de cambiar la esencia de la madera para que sea de plástico? Habría que cambiar el púlpito. Pero el púlpito mismo no puede cambiar de materia. Hermano, hermana, todo lo que me escuchan, nosotros nacimos con una naturaleza que solo Dios puede cambiar. Solo Dios. El cambio de esa naturaleza pecaminosa a naturaleza gloriosa costó la sangre de Jesús en la cruz. Tenía que venir sangre limpia, humana, perfecta, para hacernos transfusión a nosotros y sacarnos, quitarnos esa sangre sucia por haber desobedecido. Hay un grupo por ahí que está en contra de las transfusiones. ¿Cómo pueden ellos apoyar? ¿Cómo pueden ellos, bueno, lo que quiero decir es rechazar una práctica tan noble como hacer transfusiones de sangre? En el caso de nosotros y Jesús nos va a sacar. Digo nos va porque es que está el proceso. Todavía estamos aquí, todavía nos enfermamos. Ese cambio de naturaleza es progresivo. Él nos transfiere su naturaleza limpia y Él se queda con el pecado. Pero Él no se queda con el pecado ahí, ay, Jesús todo lleno de pecado. No. El mismo Evangelio de Juan dice, el evangelista, he aquí el Cordero de Dios que quita. Es que la traducción de esa frase quedó un poquito corta, porque no es solamente quita, quita y se lleva. Quita y se lleva. Eso es lo que dice el pasaje exactamente. Tú no te puedes quitar el pecado ni bañándote con límpido. No te puedes quitar el pecado, no puedes. Tú no puedes limpiarte. Hay símbolos actualmente. El agua. El agua es un símbolo. ¿Qué es el agua? La palabra. El aceite. ¿Qué simboliza el aceite? Espíritu Santo. Para ser limpiados. Porque de otra forma no se puede. No se puede. Pero, como por un hombre hubo una sola ofensa que pasó a todos los hombres, de la misma manera, por un hombre, esa ofensa es quitada. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Por un hombre entró el pecado, por un hombre es quitado. Hay algo que declarar. Por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Por un solo hombre el pecado es quitado de los que creen en él, no de todo el mundo.
Hermanos, Jesús es el que nos quita esa naturaleza pecaminosa. Es Jesús. Pero eso va poco a poco. Ahora mismo tu alma es salva. Si tú has aceptado a Jesús, el que te puede limpiar y cambiar esa naturaleza, si lo has aceptado de corazón, tú eres salvo. Pero ¿sabes qué? Mantente. De lo contrario, no. Hablando del pecado universal, Romanos 5, 17 al 19. Pues Laura, si por ¿por qué la mi transgresión celular? de uno solo reinó la muerte, A ver, entiéndalo bien. mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ay hermano, ¿usted entendió eso? ¿Sabe qué? Usted y yo debemos ser conscientes de que hemos sido librados. Porque es que cuando no se es consciente, no se aprecia, no se valora. Hermano, ya que usted nació igual que yo, si no hubiéramos llegado a Cristo, nos íbamos a despertar en un lugar de condenación. ¿Cómo se destruye el pecado? Con fuego. Todo el que muere sin creer en Jesús va a un lugar de fuego. Ese era nuestro destino. ¿Por qué? Por tener una naturaleza podrida, caída, sucia, hermano. ¿Me estoy explicando? ¿Usted ha llorado delante del Señor agradecido por la salvación que le ha dado? Ahora, de pronto usted me diga, ay hermana, bueno, yo vengo a la iglesia, me parece todo bonito, pero yo no entiendo eso. Dígale al Señor que le enseñe. Dígaselo. Dígale, enséñame tú. Haga ayuno. Porque realmente eso es lo que hace que una persona decida, aunque soy un pecador, me he arrepentido, voy a vivir en santidad, porque lo que yo recibí es muy grande. Esta es la esencia de la salvación, hermano. Mis ancestros, mi padre Adán, me transmitió el pecado, pero Jesús me transfiere su pureza, su inocencia, su santidad, y Él se lleva mi pecado. Eso es tan lindo, es tan maravilloso. Ahora, no importa quién sea, el presidente es pecador, el rey de allá es pecador, el vendedor de chance es pecador, todo el mundo es pecador y todos van al mismo lugar si no aceptan a Jesús como Salvador. Ahora sí estamos entendiendo por qué hay una fiesta del perdón. Porque Dios pudo haber dicho, no, yo no los voy a perdonar. La ofensa es muy grande. Los árboles mueren, los animales mueren. Hay mucha maldad, hermano. ¿Cómo pueden tomar a una muchacha, secuestrarla, violarla, dejarla botada en un monte? Hermano, el pecado existe. El mal está latente ahí. Entonces, la única esperanza es Jesucristo. Amén. ¿Sí lo entendió? Amén. ¿Usted cree que eso se puede pagar de alguna forma? No, ¿verdad? Ahora vamos a ver un dilema en el que usted y yo vivimos. Romanos capítulo 7, versos 14 al 22. Este ahora es el pecado personal. Y con esto terminamos.
Sí, Romanos capítulo 7, versos 14 al 22. Hermanos, estos pasajes que estamos leyendo de la carta a los romanos, esto se llama letra muy, pero muy menuda. ¿Qué quiere decir eso? Está en español, pero esto no se entiende de buenas a primeras. Usted tiene que tomar este pasaje en su casa, leerlo, releerlo, leer, hasta que estés dormido. Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos capítulo 7. Hasta que sude. Romanos capítulo 7, verso 14. Mija, pásame un romano, pásame una cuchara. ¿Y sabe qué? Va a durar tiempo en entender bien. ¿Cuándo usted va a entender? Cuando usted se postre y sienta ese dolor y diga: Dios, ¿cómo te ofendí? Y tú lo único que me has hecho es bien. Dice el verso 14. Vamos a leerlo, lo tenemos acá, ¿verdad? A ver, hermanos. Yo sé que no vamos a poder explicarlo todo, pero vamos a hacer el intento. Porque sabemos que la ley es espiritual. La palabra ley se repite mucho en ese pasaje. Es esta ley. No es la ley del hombre. Es la ley espiritual. Jesús dijo: mis palabras son espíritu. Bueno. Pero yo soy carnal. Cuando dice carnal, no se está refiriendo a que somos carne, huesos, tendones, sangre. No. Mi naturaleza es pecaminosa. El apóstol Pablo piensa un momento: ¿cómo le llamo a la naturaleza pecaminosa del hombre? ¿Cómo? Diabólica. Sucia. Sí, asadero. Chuleta. ¿Qué dijo él? Bueno, vamos a llamarla por el nombre del medio por el que se manifiesta: carne. Y el apóstol Pablo entonces habla de la carne, el carnal. No tiene nada que ver con esto. Pero es a través de esto que se manifiesta la naturaleza carnal. Entonces, el problema es, la palabra es espiritual, yo soy carnal. Espiritual, carnal. Vean, mi hermano, de verdad que Dios ha hecho un milagro grande. Hablo por mí, en mi vida. Porque ¿cómo compaginar lo uno con lo otro? Por eso es que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha, eso es constante. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Bueno, yo sé que esto es poco a poco. Vendido al pecado. Ay, hermano. A mi esposo le prohibieron el dulce, pero a mi esposo le gusta el dulce. Entonces yo le digo: comer dulce es pecado. Para ti es pecado. Tú no puedes comer dulce. Ah, bueno. Dejo un chocolate en la nevera, al día siguiente no aparece el chocolate. Qué coincidencia. Dani, ¿tú te comiste el chocolate? No, yo no fui. Yo sé que Dani no dice mentiras. Raquel, ¿tú te comiste el chocolate? Miguel Ángel, ¿te comiste el chocolate? Después le pregunto a la escoba: Escoba, ¿tú te comiste el chocolate? Y le digo: Fernando, ¿tú te comiste el chocolate? ¿Qué chocolate? Vendido al pecado. Nuestro cuerpo tiene sensaciones muy fuertes: el hambre, la sexualidad, y hay otras cosas más, el dinero. O sea, es para muchos cristianos eso que dijo Jesús:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Uy, Señor, niégate, niégate, niégate. ¿Sí ven? Vendido al pecado, o sea, tú me das placer y yo caigo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cada cuánto se da ese fenómeno en la vida del cristiano? Todos los días. Paréntesis. La carne se debilita, la naturaleza carnal se debilita ayunando. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque lo que hago, aquí viene una definición del apóstol Pablo de lo que es pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Ay, pero si yo no quería. Pues, no hago lo que quiero. Usted sabe cómo agradar a Dios, pero le cuesta, ¿cierto? Usted sabe qué es lo que a Dios le gusta que usted haga, pero le cuesta. Porque va, o sea, está pidiéndole al gato que ladre. Y tenemos que ladrar siendo gatos. Sí, estamos entendiendo, ¿verdad? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ay, yo no quise decir esa mentira. Yo no quise hacer eso, yo no quise echar al hermano, yo no quise. Pero lo hiciste. Porque tu naturaleza está vendida al pecado. Entonces, lo que aborrezco, eso hago. O sea que el pecado es no hacer lo que debo hacer lo que no debo hacer. Eso es pecado. Y esa lucha es de todos los días. ¿A qué hora se tiene que levantar? A las 5 de la mañana. Ok. Pero estaba tan sabrosa la almohada que no pudo levantarse a las 5 de la mañana. A esa lucha me estoy refiriendo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena, de verdad que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, esta frase ha dado una cantidad de comentarios teológicos, unos torcidos, unos medio, otros muy buenos. ¿Qué es el pecado que mora en mí? La carne. La naturaleza pecaminosa, que se llama, el apóstol Pablo, ¿cómo la llamó? Carne. Cuando una persona logra llevar la vida venciendo esa, negándose, hasta el punto de aborrecer lo que a Dios no le gusta, a esa persona la llamamos espiritual. Ah, pero es de carne y hueso, sí, pero se sigue por el deseo del espíritu, no por el deseo de su carne. Cuando una persona es carnal, es inmadura. Habla de cosas de niño espiritual. Ah, pero tiene 80 años, pero es un niño. No, pero tiene 50 años de estar en el evangelio, pero es un niño espiritual. Tenemos cuerpo físico, cuerpo espiritual. Cuerpo físico, cuerpo espiritual. ¿Cuál de los dos está más nutrido? Y cuando la persona agrada a Dios en la mayor parte del tiempo, porque es que no somos perfectos, nosotros alcanzamos madurez, no perfección. ¿Cómo es esa persona? Espiritual. La meta suya y la meta mía es ser espirituales. ¿Usted cree que eso es imposible? No. Si Dios dice que se puede, se puede. Y seguimos. De manera que, me falta una partecita, hermano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, está hablando el apóstol Pablo,
El apóstol Pablo no era cualquier persona. El apóstol Pedro, ¿sabe qué dijo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo algunas cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro caminó con Jesús, pero cuando leyó las cartas del apóstol Pablo dijo, wow, esto es pesado. Y era el apóstol Pedro. Entonces, esto lleva tiempo, pero yo le aseguro, mi hermano, si usted se mete en el estudio de un pasaje como este, y usted se mete en ayuno, usted va a vivir en victoria. Ya no va a andar detrás de las migajas, va a estar detrás del reino. ¿Eh? Esto es, en mi carne, dígalo, no mora. Entonces, hermanos, si usted se mete con un carnal, ya lo sabe, no mora el bien. Nosotros, el carnal, no agrada a Dios. Pero, porque el querer, el bien está en mí. Claro que queremos hacer el bien. Pero de buenas intenciones, dice un dicho, está lleno el infierno. De buenas intenciones. Ah, es que yo... Mi esposo dice, con el dedo y la boca se hace de todo. Bueno, hágalo. Usted sabe que usted debe ser un hombre, una mujer de oración. Pero yo sé que a muchos les cuesta. Usted sabe que usted debe ayunar. El ayuno es parte de la vida del cristiano. Pero le cuesta. Usted sabe que leer la Biblia es bueno. Imagínense, y tenemos un diablo poniendo excusas. Pero es que uno, ¿para qué te vas a poner en eso? Él hace su trabajo y uno luchando con la carne. O sea, realmente, hermano, mire, hermano, si usted no se agarra del Señor, vea, es el único que puede a usted darle victoria, ayudarle a tomar excelentes decisiones, vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque es más fácil caer que mantenerse de pie. Y si hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que me lo mide. Entonces, no, es que yo soy así. Pero Dios no te quiere así, Dios quiere que tú madures. ¿Ve? Sino el pecado que mora en mí. O sea, la culpable es la carne, yo no. ¿Sí ven? Nosotros somos culpables. Cristo nos absolvió de esa culpa. El documento que decías, culpable, sentenciado a la muerte eterna, Él lo clavó en la cruz. ¿Sí estamos entendiendo? Hay que repasar esto nuevamente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tenemos una traducción aquí al español. Somos de carne y hueso, con una naturaleza caída, pecaminosa. Esa naturaleza caída y pecaminosa es un cerdo. Lo puede vestir de seda, lo puede lavar, lo puede dejar en una cama de seda. Pero a lo que usted lo deje solo, usted sabe, sigue siendo un cerdo. ¿Por qué? Porque va a buscar el chiquero. Es su naturaleza. Bueno, vamos a parar allí. Hermano, el diablo es un enemigo, pero el enemigo más poderoso es la carne. Porque al menos al diablo no lo puede reprender y no se puede pasar del mundo por la carne. El enemigo más poderoso es tu carne. Podemos seguir, pero ya se nos acabó el tiempo. Podemos seguir. La carne va hacia... y el espíritu
En eso consiste la vida cristiana, hermano. Y tú estás en tu lucha y te va a llegar un consejero y te va a dar un consejo de las tinieblas. Y puedes incluso hasta pensar, debe ser Dios el que me está hablando. No es Dios. Es tu carne. Mire, la carne es como una presencia. El pecado, lo llama el apóstol Pablo. Si yo quiero debilitar la carne, yo debo hacer lo que a la carne no le gusta. Así es. Mira, el drogadicto. Hablemos de algunas prácticas que son bastante fuertes. El drogadicto, él necesita la droga. Cuando el drogadicto no tiene droga, se altera. A veces hay que hasta amarrarlos para desintoxicarlos. Y les hablan y les dicen, pero ellos no entienden. Tienen que separarlos del mundo donde pueden encontrar droga para poder desintoxicar el cuerpo que está plagado. Cuando un drogadicto se convierte al Señor, él pasa por una etapa que solamente él sabe. No es fácil. Yo he visto algunos casos. Lloran. El cuerpo les pide la droga. Su sistema de placer está dañado, pero el Señor sana eso. Entonces cuando ellos comienzan a ayunar y se meten con la palabra de Dios, diga, se convierten en unos predicadores poderosos. Pero esa es una batalla, hermano, es una batalla. Muchos recaen porque no es fácil, porque la naturaleza está fuerte. La naturaleza tumba al hombre espiritual, le pone el pie en el cuello y le dice, aquí mando yo. Yo sé que tú quieres agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Tienes que hacer como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo someto a mi cuerpo. Lo someto, lo obligo. ¿Pero por qué podía él hacer eso? Porque él ayunaba. Era un hombre de ayuno. Y eso le da templanza. El ayuno, templanza. El ayuno fortalece tu cuerpo espiritual. Y tú puedes decir no. Los demás se van a asombrar. Wow, está diciendo que no. Pero es que tu cuerpo espiritual se fortaleció. Pero el cuerpo carnal, mire, no, yo no quiero eso. Se está muriendo. Pero no se muere. Porque es que sujetar. Porque es que la carne la sacrificamos, pero queda viva. Mientras estemos en este mundo, la carne está viva. Lo que debe tenerla es así debe. Piensa en un perro fornido. Lo bañan con el mejor champú, lo alimentan con la mejor comida. El perro está fuerte. Deje de darle comida. Dele nada más agüita. Va a llegar el día en que el perro ya no tiene fuerza ni para ladrar. El perro está tan débil que está echado ahí, lo mira así, levanta. Bueno, así debe estar su carne. Cuando usted, mire, hay cosas que le van a empujar de alguna forma externas. Hay momentos en los que la carne como que, como que, y de pronto, se está alzando, ayuno, otra vez. Es una lucha, una batalla. Tú has podido llevar 20 años en el Evangelio guardándote. Como te descuides nuevamente, pero después viene con todo. Oh. Así es. El que esté firme, mire que no caiga. Sí.
débil para las cosas buenas. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Si Dios decidió perdonarme, darme perdón. Dios decidió, Él quiso darme una oportunidad. Vamos a salvar al hombre. Para mí eso es una fiesta. El mundo no entiende por qué ayunamos si estamos de fiesta. Pero es porque en el mundo todo es al revés. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por haberme perdonado, mi Señor. No éramos dignos, pero tú nos diste perdón. ¿Habrá algo que yo no pueda perdonar? Si tú me perdonaste todo, mi vida está de fiesta porque tú me perdonaste. Aun cuando yo ni sabía que tú estabas ofendido por mi vida sucia, me diste oportunidad. Yo criaba cerdos. Yo deseaba llenar mi vientre con la comida de los cerdos. Y tú me diste la oportunidad de vivir como el hijo de un rey. Sé que hay muchas cosas que no entiendo todavía. Pero una cosa sé. Que antes era ciego y ahora veo. Gracias, Dios, gracias. Mi hermano, dale gracias. Y dice el Señor, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Perdónanos otra vez. Perdónanos otra vez, oh Señor. Límpianos, límpianos, límpianos. Pon en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. No queremos ofenderte. No queremos que el cuerpo carnal se desarrolle, sino el cuerpo espiritual. Oh, lléname, lléname de ti cada día más. Humilla esa naturaleza hasta que mi cuerpo sea transformado en un cuerpo de gloria, papá, para poder estar contigo por toda la eternidad, mi Señor. Yo no quiero ofenderte más, Señor. Yo quiero agradarte, quiero servirte, mi Señor. Gracias. Dígale al Señor junto conmigo, permítame guiarle la oración. Padre nuestro, estamos tratando de entender la gran obra que hiciste por nosotros, pero es mucho y somos muy pequeños. Enséñanos. Yo quiero aprender. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Salvador, el que tomó mi lugar, me limpió, derramó su sangre por mí. Te ruego, ayúdame a sobrevivir, a no perder batallas. Ayúdame, ayúdame a ser fuerte. Lléname de tu Espíritu Santo para que lo que yo decida
sea lo que Él decide. Guárdame del mundo, guárdame del enemigo, guárdame de mi corazón. Entrego mi corazón a ti. Recíbelo. Es todo tuyo, porque es engañoso. Y yo quiero vivir en tu voluntad. Perdóname otra vez y límpiame otra vez. Gracias, porque aunque no lo merezco, tú lo haces, y todo por amor. En Cristo Jesús, mi Salvador, el que derramó su sangre por mí. Amén y amén. Póngase de pie. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.